Buenas, mi nombre es Dixon La Cruz, estudiante de Contaduría de la Universidad de los Andes. Le vengo a hablar sobre el rentismo petrolero venezolano, sobre su etapa de la nacionalización. Venezuela es un país rentista y lo es si atendemos al hecho de que su principal recurso, que es el petróleo, le genera un ingreso que no tiene contrapartida productiva. Vale decir, no es resultado del esfuerzo de factores de producción como el trabajo y el capital, sino de la condición de propietario de la tierra que ejerce el Estado en nombre de la nación. De allí que la renta petrolera, que no se produce, sino que se captura, puede identificarse como una transferencia unilateral de recursos desde el mercado internacional de hidrocarburos hacia la economía nacional. El rentismo petrolero en Venezuela se refiere al modelo económico en el cual el país depende en gran medida de los ingresos generados por la exportación de petróleo. Este modelo se ha desarrollado a lo largo de la historia de Venezuela y ha tenido un impacto significativo en la economía y la sociedad del país. El rentismo petrolero ha sido objeto de debate y análisis en diversos estudios y publicaciones. Según algunos expertos, este modelo ha llevado a una dependencia excesiva de los ingresos petroleros y ha generado una serie de desafíos para la economía venezolana. La renta petrolera ha sido utilizada para financiar programas sociales y políticas, también como en el deporte, pero también ha contribuido a la falta de diversificación económica y a la vulnerabilidad ante los cambios en los precios del petróleo. La adhesión del Estado venezolano a una política petrolera orientada a maximizar los ingresos provenientes del petróleo ha sido descrita como una de las características del rentismo petrolero en Venezuela. Esta dependencia de los ingresos petroleros ha llevado a una serie de consecuencias, como la falta de inversión en otros sectores de la economía, por lo menos la agricultura, salud, seguridad, etc. Y la disminución de la producción nacional de bienes y servicios. También ha tenido un impacto en la política y la sociedad venezolana. Algunos estudios han señalado que la dependencia de los ingresos petroleros ha llevado a un debilitamiento de las instituciones democráticas y a un aumento de la corrupción. Además, se ha argumentado que el rentismo petrolero ha contribuido a la polarización política y a la concentración del poder en manos del Estado. En resumen, el rentismo petrolero en Venezuela se refiere al modelo económico, en el cual el país depende en gran medida de los ingresos generados por la exportación del petróleo. Este modelo ha tenido un impacto significativo en la economía, la política y la sociedad venezolana, y ha generado una serie de desafíos para el desarrollo sostenible del país. Etapa de la nacionalización del petróleo. Se le denomina nacionalización del petróleo al conjunto de políticas que ejecutan los gobiernos de los países con miras a desprivatizar la extracción del petróleo. En Venezuela las actividades petroleras comenzaron en la época prehispánica, época en la cual solo se utilizaba el petróleo para calafetear e impermeabilizar las embarcaciones, pero su explotación se comenzó a realizar formalmente en la época colonial, y su explotación a gran escala comenzó en 1914 durante el mandato de Juan Vicente Gómez. Fue desde entonces que la industria petrolera en Venezuela fue creciendo y se fortaleció hasta llegar al punto en que se nacionalizaron todos los activos de la empresa petrolera en 1976. En 1908, Juan Vicente Gómez reemplazó a Cipriano Castro como presidente de Venezuela. En los siguientes años, Gómez continuó la política de otorgamiento de concesiones, que en su mayoría fueron adjudicadas a sus compañeros o amigos más cercanos, quienes a su vez las renegociaron con las compañías petroleras extranjeras que poseían la tecnología necesaria para poder desarrollar dicho sistema. Para 1929, Venezuela fue el segundo mayor país productor de petróleo en el mundo, por detrás de Estados Unidos, y el mayor exportador de petróleo.
Con un espectacular desarrollo de la industria, el sector del petróleo había comenzado a dominar todos los demás sectores económicos del país. Sin embargo, la producción agrícola comenzó a disminuir drásticamente. Este repentino aumento de la atención al petróleo y el abandono al sector agrario hace que la economía venezolana sufra un fenómeno que es conocido por los economistas como la enfermedad holandesa. Esta enfermedad se produce cuando una mercancía ocasiona un aumento sustancial de los ingresos en un sector de la economía y no es complementado por un mayor ingreso en otros sectores. Por ejemplo, la agricultura representó en la década de 1920 un tercio de la producción de la economía venezolana y en 1950 esta fue reducida a una décima parte de ello. En 1941, con el general Isaías Medina Angarita, fue elegido presidente. Una de sus más importantes reformas durante su mandato fue la promulgación de la Ley de Hidrocarburos el 13 de marzo de 1943. Ya en 1944, el gobierno venezolano dio varias nuevas concesiones para fomentar el descubrimiento de más yacimientos de petróleo. Para el año 1948, junto con el ministro Juan Pablo Pérez Alfonso y el presidente Rómulo Betancourt, formulan el nuevo concepto de una división de 50-50, 50-50. Esto quiere decir que los beneficios entre el gobierno y las empresas del Estado iban mitad y mitad. Una vez aprobada esta ley, básicamente se mantuvo sin cambio hasta 1976, año de la nacionalización. Mucho antes de 1976, Venezuela había tomado varias medidas en la dirección de la nacionalización de la industria petrolera. En la Ley de Reversión, promulgada en 1971, se afirmaba que todos los bienes, instalaciones y equipos pertenecientes a las concesionarias, dentro o fuera de las áreas de concesión, revertirían a la nación sin compensación a la expiración de la concesión. El país oficialmente nacionalizó la industria petrolera el día 1 de enero de 1976, bajo la gestión de Valentín Hernández Acosta, y junto con él vino el nacimiento de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, que es la empresa estatal venezolana de petróleo, y es una de las mayores empresas exitosas del mundo. Es importante destacar que la nacionalización del petróleo en Venezuela ha sido objeto de debate y ha tenido diferentes interpretaciones sobre su impacto en la economía y la sociedad venezolana. La nacionalización del petróleo en Venezuela se refiere al proceso mediante el cual el gobierno venezolano tomó el control de la industria petrolera en el país. Este proceso se llevó a cabo en varias etapas a lo largo de la historia en Venezuela. Como dije anteriormente, por lo menos su etapa inicial comienza en 1943, cuando se creó la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. En esta etapa el gobierno venezolano adquirió una participación mayoritaria en las empresas petroleras extranjeras que operaban en el país. En su segunda etapa está su etapa de consolidación. En esta ocurrió en la década de 1970. En 1976, durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez, se promulgó la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera, que estableció que la propiedad estatal exclusiva sobre la industria petrolera venezolana. A partir de este momento, PDVSA se convirtió en la única empresa autorizada para llevar a cabo actividades petroleras en el país. Su tercera etapa, que es de expansión y control estatal, eso ocurrió en la década siguiente. Venezuela continuó expandiendo su control sobre la industria petrolera. Durante el gobierno de Hugo Chávez se implementaron políticas para aumentar la participación del Estado en la industria y se promovió la cooperación con otros países productores de petróleo,
a través de la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y su etapa actual, que en la actualidad la industria petrolera en Venezuela enfrenta diversos desafíos, como la disminución de la producción y las sanciones internacionales. Estos factores han afectado la capacidad del país para aprovechar plenamente sus recursos petroleros. Bueno, esto es todo y espero que les haya gustado. Gracias.